Buenas tardes. Quería comenzar la predicación hoy contándoos dos anécdotas, dos curiosidades, pero antes quiero que me correspondáis a una pregunta fácil. ¿Cuál es el nombre oficial de nuestra denominación? Oficialmente, ¿cómo nos llamamos? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, primera curiosidad es que en España no es así. En España somos Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué en España sí y en el resto de los países no? Bueno, pues eso tiene que ver con el año 1968. En ese año aquí vivíamos bajo el régimen de Francisco Franco. Él falleció 7 años después, 75. En el 68 empezó a haber algo de libertad religiosa y se permitió a las iglesias protestantes inscribirse como tales. Pero la situación política y religiosa de ese momento implicaba que si nosotros nos inscribíamos con el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día secas, íbamos a tener problemas, porque automáticamente, como se vio también más tarde, se nos hubiera anotado como secta peligrosa, ¿vale? Entonces necesitábamos poner el nombre cristiano, así que tuvimos que inscribirnos como Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. La segunda curiosidad que quiero compartiros es que la palabra adventista se encuentra en el diccionario de la Real Academia, pero gracias a nosotros. Si nuestra iglesia no existiera, el diccionario de la Real Academia Española no tendría la palabra adventista, porque la define como seguidores del movimiento, seguidores del adventismo. Y el adventismo se define como una religión del siglo XIX, surgida en Estados Unidos. Así que adventista no existe, no existía hasta que, en español, no existía hasta que apareció la Iglesia Adventista aquí. Y pues tenemos que decir, a ver, entonces, ¿qué significa nuestro nombre? Si el diccionario nos define como nosotros mismos, ¿qué somos? Esperamos la venida de Cristo. Adventismo tiene que ver con la venida de Cristo. Tiene que ver con una palabra que sí que es conocida en español y que existe en el diccionario también de antiguo, que es adviento. Nosotros venimos de la palabra adviento. ¿Qué es el adviento? Pues el adviento es la llegada o la venida. Y en religión, el único entorno en el que actualmente se usa, la palabra ya no se usa, no es de uso común ya, pero se usa todavía en el ámbito religioso como los días precedentes a Navidad. Y se utiliza para hablar exclusivamente de Navidad, los días de Adviento. Ahora bien, la Iglesia Católica, que es la que le da actualmente esta denominación, entiende como Adviento no solo el primer Adviento de Jesús, sino como un anuncio del segundo Adviento de Jesús. Es decir, el Adviento sería la venida de Jesús en Navidad o la primera venida de Jesús, que conocemos nosotros, y también anuncia la segunda venida. Es decir, que la doctrina cristiana en general tiene Adviento, sirve tanto para la primera venida como para la segunda. Nosotros como adventistas, la palabra Adviento no la aplicamos directamente. Pues, somos adventistas no porque creemos que Jesús vino, porque eso pues, todas las iglesias cristianas lo creen, si no, no serían cristianas. Somos adventistas porque esperamos la segunda venida. Como hemos cantado, decimos sí, vendrá. Ahora, la idea del segundo regreso de Jesús está muy clara. En la Biblia la encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento, claramente. Todas las iglesias cristianas creen doctrinalmente en la segunda venida. Al principio esto ha sido siempre así, pero en el tiempo se ha dado mucho más importancia a la primera venida, al Adviento de Navidad, y se olvidó o se dejó ahí en un rincón la segunda venida. El protestantismo, que empezó a despertar algunas verdades, luego veremos que hizo algún hincapié, y hay hincapiés ya en la segunda venida, pero hoy las iglesias protestantes, si buscáis por internet
la opinión de las iglesias protestantes sobre la segunda venida, os encontraréis que o prefieren no hablar de ello, es una doctrina, pero no hablan de ello, o simplemente lo espiritualizan. Es decir, la segunda venida es una forma de hablar de Jesús, algo espiritual. Nosotros, sin embargo, pensamos que efectivamente va a venir. Y para nosotros el adventismo, el adviento de Jesús, es algo real de este momento, ¿o no? ¿Todos pensáis que Jesús va a venir físicamente aquí? ¿Cuándo? Muy pronto. ¿Pronto? No sabemos. Bien, va a venir. Queremos, pues, que Jesús va a venir. Ese es nuestro lema. Ahora, vamos a hacer un repasito, una pasada por la historia, para ver si otros personajes, otras personas, también tenían el concepto de una venida física real de Jesús y qué significaba para ellos la venida de Jesús. ¿Qué era para otras personas la venida de Jesús? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a comenzar haciendo un recorrido histórico. Y el recorrido histórico comienza en... vale, es que allí no lo veo. Cuando en una fecha ponemos este simbolito tan curioso, el más menos, me parece que más o menos, aproximadamente, nos vamos hace 5.000 años. Aproximadamente. ¿Qué personaje nos hablaría de la venida de Jesús hace 5.000 años? Enoc. Podéis buscar Judas 14:15 y allí encontraremos el siguiente texto. De ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con sus santos millares, a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Para Enoc, la segunda venida, él dice: el Señor viene. Vamos a avanzar en el tiempo. Vamos ahora un poquito más adelante, aproximadamente sobre principios del siglo 2840, siglo XXIX antes de Cristo. Es tal vez el personaje más difícil de poner en el tiempo. Job no tenemos datos suficientes como para situarlo exactamente en una época, pero bueno, la hemos situado ahí por aproximación. ¿Qué dice Job acerca de la segunda venida? Si busquéis Job 19, 25 al 27 lo encontraremos. Yo os lo voy a leer en una versión, es Job 19, 25 al 27, os lo voy a leer en una versión, la versión de la Nueva Biblia Viviente. Dice así: yo sé que mi Redentor vive, que al fin estará de pie sobre la tierra. Y sé que después de que este cuerpo se haya descompuesto, con este cuerpo veré a Dios. Entonces Él estará de parte mía y lo veré, no como un extraño, sino como un amigo. ¡Qué gloriosa esperanza! Vamos a avanzar. Aproximadamente también el año 1000, es una fecha tal vez, aunque es aproximada, más cercana al evento, y encontramos con el rey David. Salmo 96, 11 al 13. David nos dice así: alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces todos los árboles del bosque se regocijarán ante el Señor que viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este lo habéis tenido que buscar. ¿David estaba triste por la venida de Jesús? Alégrense los cielos. Vamos a avanzar, a acercarnos un poquito más. Año 740 a.C., más o menos. ¿Qué personaje tenemos aquí? Tenemos aquí a Isaías, siglo VIII a.C. Isaías 25,
8 y 9. Dice así el profeta: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Dios el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso es lo que Isaías nos dice acerca de la segunda venida. Avancemos todavía en nuestro cronograma. Año 630, más o menos, antes de Cristo. ¿Quién nos va a hablar aquí? El profeta Habacuc. El profeta Habacuc tiene un salmo precioso que se encuentra en el capítulo 3 de su libro. Vamos a leer los versículos 3 al 13, creo que la referencia aquí la tengo mal, no es exactamente 3 al 13 porque solamente tengo un versículo. Creo que es 3:13. El versículo correcto creo que es 3:13. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Bonita forma de presentarnos la segunda venida, ¿verdad? Ahora sí tenemos una fecha exacta, año 31 después de Cristo. ¿Quién nos habló de la segunda venida en este año? Pues el propio Jesús. Nos habló de lo que Él iba a hacer. En Juan 14, del 1 al 3, nos dirá: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ese año no fue Jesús el único que habló de la segunda venida. Hubo otros que hablaron y fueron los ángeles. Lo encontramos en Hechos 1:11. El texto nos dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Avancemos, volvemos otra vez a las aproximaciones de las fechas, más o menos el año 51 después de Cristo. Y aquí el que nos va a hablar es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos dirá: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También hay otras referencias, aquí sí que tenéis que usar la Biblia, no las he puesto, está en Tito 2, 11 y 14, nos dirá: porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y nos dirá también, seguirá hablando, entre otros muchos pasajes que él tiene, Hebreos 9, 28, nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, y la segunda vez
sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan. Avancemos en nuestra cronología. Hemos avanzado unos poquitos años, aproximadamente año 60 después de Cristo. Y aquí nos encontramos a otro apóstol, el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, que también nos habló de la segunda venida, desde su peculiar punto de vista. Cada uno nos hablará de la segunda venida según su punto de vista, tales como ellos la comprendían. Por tanto, dice Santiago, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Un poquito más adelante, año 64 aproximadamente, después de Cristo, aquí nos encontramos al apóstol Pedro. Él escribió desde su última prisión en Roma a los judíos de la diáspora y enseñó, entre las dos cartas que escribió, en la segunda de ellas nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Todavía tenemos el año 90, aún en el siglo I, aproximadamente el año 90. ¿A quién tenemos allí? Al último de los apóstoles. Juan escribió el último libro y por lo tanto las últimas palabras realmente de nuestra Biblia. En Apocalipsis 1:7, él nos dirá: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y él añade en Apocalipsis 22:20, casi las últimas palabras de nuestra Biblia, el siguiente texto. Apocalipsis 22:20. El que testifica de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Pues bien, desde el siglo I, siglo II, se mantuvo todavía la esperanza. A partir del siglo III, la esperanza se va disolviendo. Y durante los siglos se va no olvidando, porque sigue siendo una doctrina enseñada por la Iglesia romana durante mucho tiempo. En el propio credo, él nos dice que Jesús ha de venir, ¿verdad?, para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero no fue hasta el siglo XVI cuando no hubo un nuevo momento en el cual se volvió a hablar de la segunda venida. Es decir, tenemos casi 15 siglos, en realidad 13 y 14 siglos de silencio acerca de la segunda venida. Pero luego vamos a volver a oír hablar de ella. Presento a Juan Calvino. Juan Calvino nació en 1509, murió en 1564, esto ya son fechas exactas, y él predicó en Ginebra, en Suiza. ¿Qué nos decía? Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. Y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice. Debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. ¿Estáis de acuerdo con Calvino? John Knox nació en 1514, murió en 1572 y él predicó en Escocia.
¿No llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knox, el reformador escocés. ¿Y no ha de regresar por ventura? Sabemos que volverá, y eso con prontitud. Te iba a decir hermanos, no son hermanos, no tuvieron nada que ver, excepto que se juntaron a predicar Nicholas Ridley y Hugh Latimer. Ambos fallecieron en 1555. Se juntaron en su predicación, se juntaron también en su muerte, y predicaron en Inglaterra. Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió: el mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador, Cristo. Con Juan, el siervo de Dios: ven, Señor Jesús, ven. Ricardo Baxter. Él nació en 1615, murió en 1691 y predicó en Inglaterra también. Al pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos como con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria será alcanzada. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. John Albrecht Bengel. Bengel nació en 1687, murió en 1752, estamos avanzando en el tiempo, y él predicó en Alemania, ya con una reforma totalmente consolidada. Mientras estaba preparando un sermón sobre Apocalipsis 21 para un domingo de Adviento, es decir, uno de los domingos precedentes a la Navidad, la luz de la segunda venida de Cristo se hizo en la mente de Bengel. Las profecías del Apocalipsis se desplegaron ante su inteligencia como nunca antes. Como anonadado por el sentimiento de la importancia maravillosa y de la gloria incomparable de las escenas descritas por el profeta, se vio obligado a retraerse por algún tiempo de la contemplación del asunto, pero en el púlpito se le volvió a presentar en toda su claridad y poder. Desde entonces se dedicó al estudio de las profecías, especialmente las del Apocalipsis, y pronto llegó a creer que ellas señalaban la proximidad de la venida de Cristo. La fecha que él fijó para el segundo advenimiento no difería más que en muy pocos años de la que fue determinada después por Miller. Él no solo creía, sino que se preocupó de saber cuándo. Tenemos ahora a Manuel Lacunza. Manuel Lacunza, 1731-1801. Él predicó en América del Sur, concretamente en Chile, su país natal. La publicación de su libro Venida del Mesías en Gloria y Majestad tuvo numerosas dificultades debido a la censura que ejerció la Iglesia sobre ella, sobre esta publicación. En 1812, ya muerto Lacunza, tuvo una primera edición el libro, la que se hizo sin permiso eclesiástico, al igual que varias ediciones posteriores. Manuel Lacunza era católico. La obra fue denunciada ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y tuvo varias condenas. La Inquisición en Sudamérica. Lo que no impidió que se divulgara ampliamente en Europa y luego en América, en especial en ciertos sectores de la Iglesia Católica. Guillermo Miller, este os sonará. 1782-1861, ya estamos en el siglo XIX. Él predicó en Estados Unidos. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia, cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción
de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. No necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante la embelesadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. La Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u oscuro en sus enseñanzas había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad de la venida inminente de Cristo. José Wolf, él predicó desde 1821 hasta 1845. Estas son las fechas de predicación, no nacimiento y muerte, sino las fechas de predicación de este hombre. Pero para los lugares que predicó necesitamos más de media diapositiva, ¿vale? Él predicó, recorrió África, Egipto y Abisinia, Asia, Palestina, Siria, Persia, Bokhara, el suroeste de Uzbekistán y la India. Visitó también los Estados Unidos de Norteamérica. Y de paso para aquel lugar, ya que le venía bien, pues predicó también en la isla de Santa Elena. Luego llegó a Nueva York en agosto de 1837 y después de haber hablado en aquella ciudad predicó en Filadelfia y en Baltimore. Y finalmente se dirigió a Washington. Fue a Bokhara y finalmente también predicó a los árabes del Yemen. Buena biografía para un evangelista, ¿eh? Jesús de Nazaret decía, el verdadero Mesías, cuyas manos y pies fueron traspasados, que fue conducido como cordero al matadero, que fue varón de dolores y experimentado en quebranto, que vino por primera vez después que el cetro fue apartado de Judá y la vara del gobernador de entre sus pies, vendrá por segunda vez en las nubes del cielo y con trompeta de arcángel. Eso es lo que él predicó en todos estos lugares. Algo así como Pablo, él llenó de Cristo medio mundo. Los niños de Escandinavia. Esto es un punto y aparte. El pastor Lauruch, en uno de sus libros, nos cuenta quiénes eran estos niños. En Escandinavia se prohibió predicar la religión. Totalmente prohibido. Así que ningún adulto podía predicar. Pero los niños sí. Los niños predicaban y, claro, no se atrevían a decirles nada. Esta es la experiencia de ellos. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos, es decir, eran niños del campo, criados en el campo. Algunos de ellos no tenían más de 6 u 8 años de edad. Y aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios, no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que las que se suelen ver en los niños de su edad. Eran niños normales, amaban a Dios, pero eran niños normales. Sin embargo, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. Su tono y sus ademanes cambiaban y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad, empleando las mismas palabras de las Sagradas Escrituras que ellos no eran capaces de leer, porque eran analfabetos. Decían, temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Reprobaban los pecados del pueblo, condenaban no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía, y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera en la segunda venida de Jesús. Estos eran los niños predicadores. Y la última persona que vamos a ver hoy es Elena White, Elena Gould de White, 1827-1915, y predicó en Estados Unidos, en Europa y en Australia. En uno de sus libros ella dice así, todo el cielo está en actividad, ocupado en la preparación del día de la venganza de Dios, el día de la liberación de Sión. El tiempo de espera casi ha terminado. Los peregrinos y extranjeros que han estado buscando una patria mejor durante tanto tiempo, casi han llegado al hogar. Siento deseos de exclamar, vamos rumbo a nuestro hogar. Estamos acercándonos rápidamente al tiempo cuando Cristo vendrá para reunir a sus redimidos, para llevarlos consigo.
¿Qué significaba la segunda venida para ellos, para todas estas personas que hemos visto? ¿Qué significaba para ellos la segunda venida? Vamos a hacer un repaso. Es difícil ahora recordarse de lo que cada uno pensaba, ¿verdad? Pues vamos a hacer un repaso de ello. Para Enoc es un día de juicio y vindicación. Para Job es el día en el que podré ver a mi Salvador cara a cara. Para David es un día de alegría y gozo. Para Isaías es el día en que la muerte y el dolor dejarán de existir. Para Habacuc es un día de gloria y alabanza. Para Pablo es un día de resurrección y victoria. Para Santiago es el día en el que se centran todas nuestras esperanzas. Para Pedro es el día en que todo este mundo cambiará. Para Juan es el día más anhelado. Para Juan Calvino es el mejor de todos los acontecimientos. Para Ricardo Baxter es el día más dulce, que él dice que me llena de alegría. Para Guillermo Miller es una embelesadora perspectiva. Para Elena White es el día en el que iremos al hogar. No sé si os sentís ligados o os parece que algunas de estas frases definen vuestra experiencia de la segunda venida. ¿Estáis de acuerdo con ellas? Hay alguna que os llama más la atención que otra, seguramente. Pero para ti, eso fue para ellos, ¿verdad? Lo que ellos veían. Pero para ti, ¿qué significa la segunda venida? ¿Cómo la describirías en unas palabras, la segunda venida? Quiero dejaros la opción, como además somos pocos, dejaros la opción de que vosotros me digáis, y les digáis también a los oyentes que nos están oyendo por internet, ¿qué es para vosotros, qué significa para vosotros la venida de Jesús? En unas palabritas, en unas frases. Así que el que quiera, vamos a hacerlo así, el que quiera decir algo, que levante la mano, que espere a que el diácono o diaconisa les lleve el micrófono, y con el micrófono, que hable. No habléis antes de recibir el micrófono, porque entonces los que nos ven por internet no nos pueden oír. Así que si alguien quiere decir qué significa para él o para ella la segunda venida, que levante su mano. Aquí, ¿quién tenía los micrófonos? No sé si necesitamos otra persona más para que pueda ir, porque ya tenemos a Rafa que está con Para la mano. mí es el día en que junto con mi familia, que ahora ya no está, vamos a llegar a casa y veremos a Jesús cara a cara, y lo deseo de todo mi corazón. Amén, amén. Tenemos aquí a Rafa que nos ha levantado la mano. Para mí sería el único y el verdadero día en que podremos ver paz o sentir paz. Paz. Amén. Después. Es el día lleno de esperanza que anhelamos para encontrarnos con nuestros seres amados. Amén. Es el día más esperado de mi existencia. El día más esperado. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? El día en que la muerte y el dolor dejarán de existir. Amén. ¿Cuánto esperamos que eso ocurra? También el día en que podemos agradecer a Jesús todo lo que ha hecho por nosotros en esta vida y por toda la eternidad. Amén. ¿Alguien aquí al fondo? El encuentro con Jesús y los queridos y los hermanos, los conocidos. Amén, también. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Sí? Es el día cuando quiero
preguntar y saber su amor, cómo es de grande y cómo puede ser así de amoroso y tener tanta paciencia y soportar lo que es allí en el mundo. Amén. ¿Alguien más quiere compartirnos? ¿Tenemos aquí? Sí, bueno, es el día que en Isaías 19:26 lo dice, que cantaremos con los resucitados, con los familiares, nos reuniremos y alabaremos al Señor en su honra y gloria. Amén. Y además cantaremos bien. Algunos nos hace falta. Cantaremos, yo creo que es un cántico que, como dice la Biblia, ni ángeles siquiera saben cantar. Solamente los que hemos vivido esta vida lo conocemos. Última oportunidad, último llamado. Bien. Adelante. Adelante. Hace pronto le decía a alguien, desde que estoy aquí no sé mucho de vacaciones, pero ese día sí que voy a viajar, el mejor viaje de mi vida, y lo deseo y lo espero. Amén. Y yo quiero estar contigo en ese viaje. Para mí, la segunda venida es lo que da sentido a mi vida. La esperanza que tengo no tendría ningún sentido sin ella. Una vez unos amigos me dijeron, bueno, ¿y si todo es mentira? ¿Te vas a perder esta vida? Y yo recuerdo que la contestación fue, ¿y si todo es verdad? ¿Qué vas a perder tú? Y yo sé que es verdad, que Jesús viene y que todo lo que habéis dicho y todo lo que ellos dijeron se cumplirá en ese día y por la eternidad. Que Dios os acompañe.